Hatshepsut y los demás faraones del Imperio Nuevo hicieron más que construir para su propia inmortalidad. Egipto era ahora un imperio, con sus almacenes colmados con los tributos de las naciones conquistadas. Los faraones egipcios se sentían deudores de Amón-Re por sus victorias y le mostraron su gratitud construyéndole el mayor templo que el mundo haya visto jamás. Si el dios Amón mirase abajo, al gran templo construido para él en Karnak, quizás se enorgullecería de los pilonos y columnas que aún se conservan. O quizás lamentaría la pérdida de tanta belleza debido al inexorable paso del tiempo. Quizás simplemente se maravillaría del incalculable esfuerzo humano consumido en su nombre, ya que este fue un proyecto sin fin. Pilones y patios, columnatas y obeliscos. La construcción se prolongó aquí durante más de 2000 años. Solo con la muerte de la propia civilización egipcia se detendrían finalmente los trabajos en Karnak. Por entonces, el recinto sagrado se extendía a unos 243 kilómetros cuadrados e incluía 20 templos para un conjunto de distintos dioses. Incluso ahora sigue siendo el complejo religioso más grande sobre la faz de la Tierra. El núcleo de todo este esfuerzo era el dios Amón-Re. Una pequeña estatua de Amón, parecida a esta, se guardaba en una capilla sagrada en la parte de atrás del templo. A lo largo de los siglos, los faraones construyeron alrededor de Amón. Todavía se pueden distinguir las sucesivas fases de construcción, como ocurre con los anillos de un árbol viejo. La construcción principal de Karnak finalizó con el primer pilono, que se dejó inacabado hacia el año 350 a.C. El primer pilono está en la fachada oeste del gran templo de Amón. Lo que vemos hoy es la obra en piedra que dejaron inacabada cuando se les terminó el dinero o el soporte del gobierno, o cuando alguien dijo, basta ya. Cuando se interrumpieron los trabajos, quedó una rampa para la construcción detrás del pilono. La rampa tenía paredes de adobe y soportes internos con un relleno de tierra o escombros. Esta derruida reliquia nos proporciona una visión única de las técnicas egipcias de construcción. Pones los cimientos, luego pones la primera hilada de piedras. Construyes una rampa hasta la superficie de esa primera hilada de piedras. Pones otra hilada de piedras. Haces un trozo más de rampa, pones otra hilada de piedras y sigues haciendo esto hasta que llegas arriba. Cuando está terminado, quitas la rampa. Entonces revistes la superficie de la piedra a medida que vas quitando la rampa. Cuanta más rampa quitas, más superficie vas revistiendo, hasta que llegas al nivel del suelo. La altura de la rampa que debió haber aquí para alcanzar la altura del pilón es impresionante. Detrás del primer pilono de Karnak, un patio abierto conduce a la grandiosa sala hipóstila del templo. Un pasillo central que conduce hasta el santuario de Amón cruza la sala. Columnas de 21 metros bordean el pasillo. Más allá, bosques de más columnas elegantemente dispuestas en hileras. La sala hipóstila de Karnak contiene 134 columnas, más que ningún otro edificio de este tipo en el mundo. Esta espectacular sala estuvo antaño cubierta en su totalidad con enormes vigas de piedra arenisca. Construir estas columnas gigantes y colocar los bloques encima es otro ejemplo del ingenio arquitectónico egipcio. Las columnas de piedra no están hechas normalmente de una sola pieza, sino que se realizan a partir de tambores colocados uno sobre otro. Cuando estaban construyendo, en lugar de usar andamios, llenaban la sala con tierra y escombros. Así elevaban el nivel del suelo para crear una plataforma y poder colocar la siguiente hilada de piedras en las columnas. Los obreros construían una rampa y arrastraban hasta arriba las vigas del techo. Luego empezaban a sacar los escombros de debajo, dejando al descubierto las columnas. Los albañiles revestían las superficies y grababan dibujos.
Al sacar los escombros descendía el nivel del suelo y se podían grabar las piedras inferiores. El proceso se repetía hasta que la sala de columnas estaba terminada. La sala hipóstila de Karnak se construyó con el sistema tradicional, bloque a bloque, nivel a nivel. Sin embargo, los faraones recurrieron también a una costumbre conocida como usurpación, el camino más corto para conseguir un edificio o escultura monumental. Normalmente, cuando un faraón finalizaba un monumento, lo cubría con inscripciones, y entre estas inscripciones incluía ostentosamente su nombre como constructor del monumento. Pero en el antiguo Egipto era habitual que un faraón posterior usurpase ese monumento. En otras palabras, que cambiase el nombre del monumento, borrando el nombre del faraón original y grabando el suyo propio. Porque en el antiguo Egipto poner tu nombre en algo significaba realmente proclamarte propietario de ello. Aunque algunos faraones tomaron medidas para evitar ser usurpados, esta costumbre no era incompatible con el concepto egipcio de dignidad real. Una vez el faraón accedía a la dignidad real, que era de hecho divina, era el rey que había existido antes y que existiría perpetuamente. Así que todo edificio construido pertenecía en realidad a ese rey que estaba ahora en funciones. Cuando llegamos a Rameses III, que vio lo que Rameses II había hecho, siempre que ponía su cartucho en los muros de su templo, los hacía tan profundos que fuese realmente imposible rellenarlos y ser usurpados por otro faraón. Las estatuas podían también ser usurpadas regrabando el nombre del faraón, que generalmente se hallaba en la hebilla del cinturón o en el pilar posterior de soporte. Incluso las estatuas del poderoso Rameses II fueron usurpadas. Un faraón posterior llamado Pinetjem usurpó esta en Karnak, o al menos eso creyó él. Debajo de la estatua, es decir, donde estarían las suelas de los zapatos, está grabado el nombre de Rameses II en jeroglíficos muy profundos. Lo puso aquí para que si alguien venía y borraba su nombre del pilar de atrás o lo quitaba de la hebilla de su cinturón, seguramente no pensaría en mirar debajo de los pies. Así que, mientras la gente pensaría que este es Pinetjem, los dioses aún verían que esta es una estatua de Rameses II. A veces, los actos de los faraones causarían un efecto aún más letal en la obra de un predecesor. Los resultados pueden observarse en Karnak. Este templo es uno de los pocos que posee un segundo corredor ritual que penetra por el sur. Fue a lo largo del eje sur donde se hallaron los indicios de este dramático episodio. El eje norte-sur conduce a un lago sagrado donde los sacerdotes de Karnak se bañaban antes de sus rituales diarios y luego a través de varios pilones, hoy solo parcialmente restaurados. La avenida ceremonial culmina en un camino de entrada en la pared sur del recinto. Los egiptólogos descubrieron que algunos bloques de piedra caliza utilizados como relleno de dos de estos pilonos estaban pintados y grabados. Se trataba de los vestigios de un enigmático capítulo en la historia de Egipto, el reinado de Ajenatón. Las curiosas representaciones de Ajenatón han llevado a algunos a creer que una enfermedad deformó espectacularmente su cuerpo y su carácter. Otros ven en sus retratos el peculiar estilo sensual de un visionario que rompió con las convenciones artísticas, religiosas y arquitectónicas. Nadie lo sabe con seguridad. Ajenatón no ha emergido aún de las sombras. Ajenatón y su tiempo son uno de los aspectos más interesantes y asombrosos de toda la antigua civilización egipcia, porque fue una época en que la civilización rompió con 3000 años de historia. Hacia el año 1350 a.C., durante los años de la decadencia de la 18ª dinastía, Ajenatón dirigió una sorprendente revolución espiritual. Hizo a un lado a los numerosos dioses de Egipto y los reemplazó con su único dios, Atón, el disco solar. Inició un cambio religioso que, según algunos,
lo convierte en el primer pensador del mundo, el primer filósofo del mundo y, de hecho, el primer monoteísta del mundo. Otros se refieren a él como al faraón hereje, más preocupado por sus propias ideas que por gobernar el reino en la forma en que debería haberlo hecho. Ajenatón ha sido retratado frecuentemente con su esposa, Nefertiti, y sus hijos. Algunos investigadores creen que Ajenatón deseaba que los miembros de la familia real fuesen considerados como deidades, sustitutos de los antiguos dioses que él había rechazado. En la cúspide de su fervor religioso, Ajenatón abandonó Tebas y construyó una capital completamente nueva 240 kilómetros más al norte. La llamó Ajetatón, el horizonte del disco solar. Aquí, Ajenatón pudo plasmar en la piedra sus creencias religiosas. Decretó la construcción de templos con dinteles abiertos o rotos. Con este diseño nada impediría la entrada a la sagrada luz solar. Los rituales de Atón se realizaban en un patio abierto y no en un oscuro altar como se había hecho con los viejos dioses egipcios. Ajenatón despachaba incluso los asuntos de estado en el exterior, bajo la luz deslumbrante del sol egipcio. Tenemos una carta de un rey extranjero a Ajenatón quejándose de que hiciese permanecer a su embajador fuera, bajo la luz del sol. Básicamente decía, si tú quieres estar bajo el sol todo el día y adorar a tu Dios, hazlo, pero no obligues a mis embajadores a hacer eso también. Rompiendo otra vez la tradición, Ajenatón hizo construir sus monumentos con pequeños bloques de piedra de 51 por 25,5 y por 23 centímetros. Estos eran fácilmente tallados, transportados y colocados, y por supuesto era igual de fácil derribarlos. Ajenatón murió en el año 1335 a.C. y poco después la antigua religión fue reinstaurada. Horemheb, el último faraón de la 18ª dinastía, ascendió al trono en el 1319 a.C. y se apropió de los monumentos de Ajenatón. Fue durante el reinado de Horemheb cuando todos los monumentos de Ajenatón fueron destruidos. Y la mayoría de estos bloques, que fueron usados para construir sus templos, fueron usados como relleno de los pilonos o pórticos que Horemheb construyó en el templo de Amón en Karnak. En la lista de faraones egipcios grabada en un templo de Abidos por un faraón posterior, el nombre de Ajenatón no fue incluido. Para sus sucesores, Ajenatón fue una abominación que nunca debió haber existido. Se convirtió en nadie. Los egipcios tenían un concepto llamado Ma'at, que significaba la verdad. Pero no es la verdad con mayúsculas. Es una especie de verdad que, bien, es lo que se creía que iba a ocurrir, no necesariamente lo que ocurría. Los templos y palacios de Ajenatón desaparecieron de la faz de la tierra. Su legado quedó enterrado en el interior de los pilonos del Imperio Nuevo durante más de 3000 años. Incluso hoy, los que desean entender a este misterioso faraón tienen que reconstruir su historia a partir de fragmentos. En el antiguo Egipto, el tamaño definitivamente importaba. El tamaño de las tumbas, templos y estatuas reales estaba calculado para provocar una gran admiración. Pero estos lugares sagrados presentan otra dimensión. Todas las estructuras poseen significados simbólicos tan importantes como los fundamentos sobre los que se levantan. Las antiguas edificaciones egipcias, los templos en particular, eran simplemente símbolos en miniatura del universo. Cielo, tierra, inundaciones, cosechas. Este era el universo o cosmos que rodeaba a los antiguos egipcios. Los arquitectos reales vinculaban sus sagrados monumentos al cosmos, representando en piedra sus potentes fuerzas naturales. La idea central de las estructuras funerarias del antiguo Egipto es agrícola.
Cuando un campesino egipcio cogía una semilla aparentemente muerta, la enterraba y formaba un pequeño montículo de tierra sobre ella, ocurría algo mágico. Un ser vivo surgía de ella, una planta. Lo que hacía que esto ocurriese, según los egipcios, era el dios Osiris. Osiris era la fuerza que posibilitaba que la vida surgiese de la muerte. El montículo de tierra sobre la semilla es la idea central de las estructuras funerarias del antiguo Egipto. El cuerpo en el interior de la tumba es la semilla, y la tumba, la superestructura, es simplemente el montículo de tierra. Este símbolo agrícola del Renacimiento era la idea central de toda tumba real, desde las pirámides y mastabas hasta las criptas funerarias del Valle de los Reyes. Al mismo tiempo, muchas de estas tumbas hacían referencia a una segunda dimensión del cosmos, el cielo. Los egipcios habían observado que las estrellas polares del firmamento nunca se hundían en el horizonte. Parecían ser la personificación de la vida eterna. Los textos de las pirámides que empezaron a aparecer con la Quinta Dinastía imaginaban la vida del faraón después de la muerte entre esas imperecederas estrellas del norte. Su alma asciende al cielo y se convierte en inmortal, como las estrellas inmortales que giran alrededor del polo celeste. Lo que el faraón está haciendo realmente es lo mismo que hacía cuando estaba vivo en la tierra, está dirigiendo el cosmos. Incluso antes de que estos textos apareciesen, la simple estructura de las pirámides sugería que el vínculo con las estrellas polares ya existía. Sin excepción, todas las pirámides de la Tercera y Cuarta dinastías tenían un corredor de entrada procedente de su lado norte. Este pasillo, con un ángulo de aproximadamente 30 grados, servía para lanzar al Ka directamente a las estrellas inmortales del cielo del norte.